Bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema, las malas influencias corrompen. Las malas influencias corrompen. Así es que vamos a manejar este tema que estamos viendo los días miércoles y el día de hoy vamos a aprender que las malas influencias corrompen la vida. La semana pasada vimos que corrompen el testimonio. Y como bien saben, este pasaje de Proverbios 1, del 10 al 19 y en adelante también, se puede aplicar de diferentes maneras, especialmente cuando hablamos de las influencias internas, ¿verdad? Que fue lo que vimos el primer miércoles. También vimos que esas influencias también pueden corromper el testimonio, que lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver que esas malas influencias corrompen la vida. Entonces, obviamente, la diferencia entre corromper la vida y corromper el testimonio, digamos, es de que el testimonio, obviamente, estamos hablando de una persona cristiana y cuando hablamos de corromper la vida, estamos hablando de una persona que no es cristiana y aplica también para cristianos, ¿sí? Pero también aplica especialmente cuando las personas se dejan influenciar por otros y entonces su vida es corrompida. Nuestra cita bíblica, como lo vimos la semana pasada, es siempre Proverbios 1 del 10 al 19. Hoy vamos a agregar algunos pasajes más de este mismo capítulo para poder completar digamos, la interpretación que hicimos. Díjese, hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos con vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Muy bien. El primer versículo que leí es de la versión Reina Valera contemporánea y el resto de la versión Reina Valera 1960. Muy bien. Entonces, hermano, las malas influencias corrompen la vida, ¿sí? La vida de toda persona. Es decir, una persona, por muy buenos principios que tenga, si se deja influenciar por los perversos, entonces va a corromper su vida, ¿sí? De eso hemos visto mucho a lo largo de la historia de la humanidad, tanto historia bíblica como también historias personales, ¿verdad? Historias de gente que conocemos. Hemos visto cómo después de ser personas íntegras, algunas que conocíamos, después entonces se tornan personas muy malvadas, perversas, se tornan personas que les encanta vivir en el pecado, en el mal, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque fueron mal influenciados, o sea, se dejaron influenciar, se dejaron mal influenciar. Entonces, por eso es que nosotros debemos de estar atentos, ¿verdad? Porque siempre el enemigo va a procurar influenciarnos de una u otra manera, incluso a través de seres queridos, seres muy amados, va a tratar de influenciar nuestras vidas. Y también la vida de aquellas personas que nosotros amamos, que de pronto puedan o no ser cristianas, y entonces, como consecuencia de ello, ellos se pierdan y nos duela en el corazón. Por eso es que nosotros debemos estar atentos para poder incluso orientar a aquellas personas que amamos para que no pongan atención a los consejos de los perversos, de los engañadores,
como dice el primer versículo. Así es que entonces las malas influencias corrompen la vida, hermanos. Ve, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto de esas malas influencias? Cuando una persona ya puso atención a las malas influencias, que digamos es la manera en que yo voy a mostrar ahorita. La semana pasada mostré que desde el punto de vista del que influye, ¿verdad? Que provoca esto, provoca aquello, provoca lo otro. Hoy ya lo estamos viendo desde el punto de vista del que es influenciado, ¿sí? Del que ya aceptó las malas influencias, las adoptó y entonces las toma como modelo de vida. Entonces, de esta manera vamos a ir viendo que las malas influencias corrompen la vida, porque es la persona mal influenciada se vuelve malvada. Es decir, la gente influenciada que ya ha aceptado los postulados de los perversos que querían engañarlo, entonces se vuelve malvada, ¿sí? Se vuelve perversa. Ahí en el 16 dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es decir, esta ya es la persona perversa, ¿sí? La persona perversa entonces se vuelve una persona malvada y que, que vive eh, en la maldad. Entonces, es decir, acepta la maldad como modo normal de vida. ¿Sí? Acepta la maldad, digamos, para él la plataforma de su vida, donde se va a desenvolver es la maldad. ¿Sí? Es decir, todo el tiempo está pensando en hacerle daño a otros, todo el tiempo está pensando en autosatisfacerse, no importando a quien dañe, que también lo vamos a ir viendo en este tema. ¿Sí? Lo cierto es que su modo de vida es la maldad. ¿Sí? Por ejemplo, pues, voy a hablar de algún joven, aunque también pasa con los adultos, que está un joven que fue bien educado por sus padres, tiene buenos principios, pero lamentablemente se va a la universidad y se encuentra con jóvenes que son drogadictos, que son alcohólicos, ¿sí? Estoy, digamos, poniendo un ejemplo de lo común, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta persona se deja influenciar por sus compañeros, por sus amigos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a terminar siendo un alcohólico y va a terminar siendo un drogadicto. Entonces, para él, entonces, lo normal de la vida va a ser estar tomando, estar bebiendo licor, y para él lo normal de la vida va a estar siendo el drogarse, ¿sí? Y lo va a ver como normal, no tiene nada de malo el hecho de que yo, pues, va a pensar él, ¿verdad? Que yo, pues, me fume un mi puro de marihuana o que un lineazo de cocaína, ¿verdad? Todo eso, él lo va a ver normal. Para él va a ser su modo normal de vida, ¿sí? Pero de igual manera pasa con aquellos que de pronto son capturados por organizaciones perversas como las maras, ¿no? Vienen jovencitos bien educados de las casas y conocen algún amigo que pertenece a este tipo de organización y los convencen, ¿verdad? Se dejan convencer y a la larga pues terminan siendo malos, terminan siendo perversos, terminan adoptando el modo de vida de los militantes de este tipo de organización. Entonces, eh, y él va a tomar como modo normal de vida el ser malo. ¿Sí? De hecho, si ustedes entrevistan a una persona, de esas va a creer que ustedes van a percibir que para ellos el modo normal de vida es la maldad. ¿Sí? Y es más, van a menospreciar la vida de los demás. Es decir, van a tomar como modo normal de vida la maldad, tanto así que la vida de los demás vale nada. En el caso, por ejemplo, de los sicarios, ¿verdad? Para los sicarios, una vida, pues lo que vale es dinero, porque ahí le van a pagar por quitar una vida. Y él lo va a hacer tranquilo, ¿verdad? Ese va a ser su modo normal de vida. No va a, no va a, no va a, no va digamos, a reparar en quitarle la vida a alguien, porque va a estar, digamos, enfocado en la maldad. Y su modo de vida va a ser normal, tanto así que
que no le va a doler quitarle la vida a alguien, ¿sí? Es más, para él va a ser incluso hasta cierto punto divertido, ¿sí? Ahí dicen el 11, ¿verdad? Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, eso es, digamos, ese es el modo de vida. Está, está menospreciando la vida de los demás, simplemente hay que hacerle mal a los demás, ¿sí? Entonces no valoran la vida de los demás. A veces, digamos, la gente se vuelve malvada cuando se deja influenciar. Sí, también se deleita en cometer en actos de maldad e incitan a otros a hacerlo. ¿Sí? Ellos, la gente que se deja influenciar, se va a deleitar en cometer actos de maldad. Como le decía, ¿verdad? Se va a deleitar. Si le toca que ir a matar a alguien, pues se va a deleitar, ¿no? Yo recuerdo un caso que hubo, creo que ahí en Puerto Barrios, de mataron a una persona. Yo recuerdo que ese caso fue hace, no sé si fue el año pasado o el año antepasado. Mataron a una persona y el que lo mató hasta se iba riendo cómo había quedado él tirado en el piso después de matarlo. ¿Sí? Ah, y se deleita, ¿no? Cuando, digamos, la gente que comete esas fechorías se reúne a conversar, pues hasta se ponen a reír y se burlan de cómo la gente les llora para que no los maten, ¿sí? Cómo la gente llora para que no les asalten, sí, todo ese tipo de cosas para ellos les divierte, ¿no? Y se deleitan en cometer actos de maldad. ¿Sí? Y también incitan a otros a hacerlo. De hecho, este salmo habla acerca de eso, porque está hablando de una persona que va a incitar a otro para la maldad. Entonces, eh, la gente que se vuelve malvada nunca quiere ir sola a hacer maldad, siempre quiere estar acompañada, siempre quiere que otros le acompañen, siempre quiere que otros se le unan para cometer fechorías, ¿sí? Para no sentirse solo en la maldad. Es decir, cuando alguien está viviendo en la maldad, a él digamos, le interesa que otros se unan a la maldad para estandarizar la maldad y él sentirse cómodo cometiendo maldad, ¿sí? Por eso es que entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en el hecho de no poner atención en la maldad, ¿sí? Cuando se nos viene a aconsejar, hablamos acerca de los problemas internos, cuando viene gente y nos quiere hacer, digamos, desviarnos de nuestros principios, de nuestra dinámica y nuestra disciplina de oración, ¿verdad? De nuestra disciplina, de todas las disciplinas espirituales, valga la redundancia. Entonces debemos de poner atención a eso. Pero de igual manera tenemos que poner atención cuando la gente viene y nos incita a cometer actos de maldad. Es decir, por ejemplo, ¿no? A veces está la jovencita, ¿verdad? Que se está guardando pura, se está guardando casta, pero entonces encuentra amigas, ¿verdad? Ya sea en la universidad, en el colegio, que la incitan a pervertirse, para acostarse con varios varones, ¿no? De eso se ve mucho, porque hoy día el hecho de ser promiscuos ¿verdad? Sexualmente hablando, está de moda. Y entonces la jovencita o el jovencito que no se pervierte hacia la promiscuidad, entonces es incluso etiquetado, mal etiquetado, ¿no? Y por esa razón lo presionan, lo presionan, lo presionan. Y el que se deja influenciar, entonces termina cometiendo esos actos de maldad y termina tomando la maldad de estarse acostando con uno y con otro como normal. Sí, eso es normal, eso no hay ningún problema, ¿sí? Eso todos lo hacen, todos lo disfrutan, entonces, ¿por qué razón yo no puedo hacerlo? ¿Verdad? Esos son los pensamientos de la gente que se deja influenciar. Entonces, por esa razón, es que nosotros debemos de estar siempre atentos eh, para bloquear ese tipo de pensamientos. Jóvenes que me escuchan, en las escuelas van a encontrar gente que les va a decir que deben de disfrutar de su cuerpo, que solo una vez van a estar jóvenes, que es bueno a tomar experiencia acostándose con uno y con otro, para que hasta cuando ya estén viejos se puedan casar y tengan experiencia. Todo eso es falacia, todo eso es perversidad, todo eso es maldad, ¿sí? Una jovencita que ya perdió la virginidad, lo más probable es que vaya a aconsejar a otra que lo haga para no sentirse sola, porque la maldad nunca quiere ir sola, sino acompañada. Entonces, por esa razón es que hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿sí?
Muy bien. Eh, Así de que siempre hay que estar atentos a eso. No debemos de dejarnos influenciar por, eh, por toda esa clase de consejos, porque si nosotros nos dejamos a influenciar, entonces vamos a terminar en problemas, ¿verdad? Vamos a terminar provocando maldad constante para nuestra vida y al final de todo, pues nosotros vamos a pagar las consecuencias. Así es que tengamos mucho cuidado con eso, por favor. ¿No? Bien, entonces, algo que también pasa con que la gente se vuelve malvada es que se vuelven engañadores. ¿Sí? Como le dije al principio, ¿verdad? La maldad no quiere ir sola, siempre quiere ir acompañada. El perverso siempre quiere generar un ambiente estándar de maldad a su alrededor, por lo tanto, entonces va a contaminar a todos los que están a su alrededor para que todos sean igual o peor que él, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí en el 10 dice, ¿verdad, hijo mío? Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Quiénes son? Los pecadores son los que quieren engañar. Entonces, cuando las personas ya aceptaron las malas influencias y adoptan un modo perverso de vida y se vuelve malvada, entonces se vuelven engañadores presentándole a las otras personas el pecado o la maldad como algo deseable, como lo mejor que se puede vivir, de la mejor manera que se puede vivir, como lo que se puede disfrutar, como lo que como la manera que se debe vivir, ¿sí? Entonces va a venir como dije, ¿verdad? Va a venir el perverso, le va a hablar al oído a una persona y le va a decir, no, mira, pues es que lo que haces no está bueno, ¿no? El hecho de abstenerte de cometer maldad. No, hombre, venite, vamos a hacerlo y vas a ver qué divertido es. Vieras que qué bonito se siente, ¿sí? Así es. Entonces, esas palabras llevan engaño. ¿Para qué? Para que la otra persona adopte ese modelo de conducta y también se pierda y que acepte la maldad como modo estándar de vida, como modo normal de vida. Entonces, la gente malvada se vuelve engañadora. Así es que tenemos que ser sabios. Si tenemos amigos, amigas que incitan a la maldad, incitan a vivir en contra de lo que Dios establece, hay que apartarse de inmediato de esas personas. Hay que apartarse, definitivamente. ¿Por qué? Porque la insistencia de estas personas en algún momento puede hacer que pongamos atención y caigamos en algún error, ¿verdad? Porque la insistencia va a estar ahí minando y minando y quizás nos puedan encontrar en un estado de ánimo vulnerable y entonces vamos a poner atención a esos ofrecimientos malvados para que lo aceptemos y de pronto podamos aceptarlos por el estado de ánimo en el que estemos y luego eh, caigamos. Yo recuerdo que yo tenía una persona conocida que era una jovencita, bueno, que a ella le estaba enamorando un señor que ya estaba casado. Y ella le decía que no, que no, que no, y que no, y que no, ¿verdad? Porque ella no iba a andar con un hombre casado. Sucede que ella tuvo una desilusión amorosa y estaba con las defensas bajas, ¿no? Y el tipo, como era insistente, ella cedió, ¿sí? Cedió y después anduvo mucho tiempo con este varón casado. Entonces, por eso tenemos que ser sabios. Cuando veamos que una persona viene de sí, hay que apartar el camino de ellas como nos aconseja este pasaje, ¿verdad? Tenemos que quitar, ¿verdad? Quitar nuestros caminos de los caminos de ellos. Cuando dice no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, es decir, esta persona como detectamos que es perversa, de inmediato cortamos toda amistad con esa persona, ¿sí? Quizá en algún momento podamos ayudarle, ¿verdad? Pero el problema es generar intimidad, ¿verdad? Porque esa intimidad entonces va a propiciar los espacios para que nos pueda convencer. Por eso es que la sabiduría se aplica cuando vemos que el peligro viene y entonces tenemos que apartarnos de ese peligro. Así de que entonces, eh,
Mucho cuidado porque la gente perversa se vuelve engañadora y si en algún momento alguien que ha cometido maldad está escuchando esta clase, entonces, y está tratando de convencer a otro para que la cometa, pare y deje de ser engañador. Ese es el mensaje también. Bien, segundo tópico. La gente se vuelve amadora de los placeres. Ese es otro de los problemas, que la gente se vuelve amadora de los placeres. Ahí en el 13, 14, hablamos acerca de que la gente perversa va a tratar de convencer a los inocentes para hallar riquezas de toda clase, para llenar, digamos, sus casas de despojos, de echar suerte entre ellos, tener una sola bolsa, ¿sí? Esto está hablando de placer también. La semana pasada tomamos este pasaje para hablar acerca de la codicia, que la codicia de igual manera es mala, pero el complacer la codicia es ser amador de los placeres, ¿verdad? Que esta conlleva, que esta genera. Entonces, la satisfacción, la gente que ya aceptó la influencia, las malas influencias, se vuelve amadora de los placeres, tanto así que la satisfacción de sus placeres es la prioridad más alta en sus vidas. Así es. Es decir, quiero tener dinero, sí, es para satisfacer, digamos, mi codicia, sí. Pero también el hecho el hecho de tener posesiones para derrocharla en los placeres es parte de las consecuencias y es parte del modo de vida que las personas que ya aceptaron las malas influencias adoptan, sí. Es decir, eh, la satisfacción de los placeres es lo más alto, sí. Me voy a satisfacer, ¿verdad? Y para ello yo voy a amar el tener tantas posesiones como sea necesaria para derrocharlas en los placeres, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que hay gente que se mete al narcotráfico? Por eso, porque tienen tanta codicia, quieren ganar dinero con el menor esfuerzo, ¿verdad? Y mayor ganancia, y por eso entonces se meten a ese tipo de negocios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aman al tener posesiones para derrocharlas en todos los placeres que les da, ¿verdad? En gastar en opulencias, en gastar en mujeres, en sexo, en licor, droga, ¿sí? Así se vuelve la gente que ya fue influenciada por las malas influencias, valga la redundancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque el amar tener posesiones para derrocharlas es un peligro, ¿sí? A veces dentro de las mismas congregaciones se ve personas que anhelan desmedidamente el tener posesiones solo para irlas a derrochar, ¿sí? Y ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso puede llevar incluso a cometer actos que no convienen a los cristianos, como por ejemplo el no escatimar afectar la vida de otros para satisfacer los placeres. ¿Sí? Eso es una de las características. Cuando la gente se vuelve armadora de los placeres, no escatima afectar la vida de otros para satisfacer esos placeres. Es decir, si tiene que utilizar la cabeza de alguien como peldaño de escalera para subir a otro nivel, no lo va a dudar dos veces. ¿Sí? Por eso es que aquí el perverso no le importa irle a quitar la vida, no le importa acechar la vida del inocente para obtener riqueza. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que pasa acá. No escatima la vida de otro, ¿verdad? Para satisfacer sus placeres. Es decir, si hay que matar a alguien para poder tener los ingresos y satisfacer los placeres, no hay ningún problema. Eso se hace de manera inmediata. Ese es el pensamiento de alguien que ha sido influenciado por la maldad. ¿Sí? Entonces, ah, por eso es que tenemos que estar siempre pendientes de qué personas tenemos alrededor. Porque aún en las empresas vamos a tener gente que por envidia va a querer hacerle daño a otra, ¿verdad? Y a veces nos trata de convencer a nosotros de que nos unamos a ellos con envidia para poder destruir a otra persona y nos ofrece a cargo algún puesto, ¿no? Yo he sabido de personas que son invitadas a crear fraude para dañar a terceros, a compañeros de trabajo,
solo para que lo despidan y después entonces ellos se queden con las posiciones o con la posición de esa persona. Eso pasa muchas veces. Entonces, nosotros los cristianos no estamos, no debemos de ser eso, ni tampoco debemos de dejar influenciarnos por ese tipo de personas. Porque si nos dejamos influenciar, al final entonces vamos a creer que eso es lo normal, ¿verdad? Y que esa es la vida normal de las personas aquí en este mundo. Por eso entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces la gente que ha sido influenciada, hermanos, se vuelve amadora de los placeres, ¿verdad? Y busca cómo satisfacer sus placeres porque esa es la prioridad más alta en sus vidas y el tener posesiones, el, aman eso, ¿verdad? Aman el tener posesiones solo para darse el gusto de derrochar y derrochar en los placeres y no escatiman incluso afectar la vida de otras personas para satisfacer sus placeres. Entonces, el pensamiento aquí es un pensamiento egoísta en el que yo, y no importa qué le pase al otro, al tercero, siempre y cuando yo pueda satisfacer mis placeres, yo estoy tranquilo, ¿sí? Ese no es pensamiento que nosotros como cristianos debemos adoptar, debemos desecharlo. Incluso perciben como placer el destruir la vida de otros. Aquí yo estoy hablando de afectar la vida de otros para alcanzar y satisfacer los placeres, pero aquí en este punto estoy hablando de que el hecho mismo de destruir una vida les causa placer, ¿sí? Les causa placer. Es decir, yo mencioné el tema de los sicarios, ¿verdad? Que a ellos les da placer matar. Hay personas que aman la brujería y que les encanta andar haciendo hechicería a las personas y cuando ven a la persona que le hicieron hechicería porque no es cristiana y le caló toda esa hechicería, la ven dañada, se divierten, ¿no? Yo he sabido de casos de familiares que envían a hacerle hechizos a sus mismos familiares o por quedarse con una casa o por quedarse con sus bienes o por obtener ganancias, ¿verdad? Que le pertenece a la persona que le hicieron hechicería. Y cuando la ven así, toda hecha a pedazos, se ríen, se divierten, ¿verdad? Les da placer el ver a la persona destruida, ¿sí? Eso no es bueno, ¿sí? Eso no es bueno. Ah, y menciono esto de la hechicería porque esto está muy común hoy día. De hecho, estamos viviendo un tiempo en el que cada vez el enemigo se va exponiendo más a claridad, ¿verdad? Antes, por ejemplo, yo recuerdo que los brujos se tenían que esconder. Hoy hasta anuncios en la radio y en la televisión tienen, ¿sí? Y entonces, por eso es que tengo que hablarlo, porque ahorita, como dije, el enemigo se está exponiendo cada vez más y estas cosas se hacen cada vez más evidentes delante de la gente. Y entonces, por eso es que nosotros debemos tener muchísimo cuidado, porque no vaya a hacer que alguien venga y nos ofrezca los servicios para hacerle daño a una persona que nos hizo daño a nosotros y nosotros de pronto quedamos a acceder. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de personas, de cualquier persona, ¿verdad? Y ahorita me estoy refiriendo a personas que pueden ser influenciadas, personas externas que no son cristianas, que pueden ser influenciadas, pero de pronto también pudiera ser que algún cristiano ponga atención en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No, cuando una persona es destruida, hay que lamentarse. No importa si esa persona nos hizo daño o no. Recuérdense que cuando el pueblo de Israel era llevado cautivo por Babilonia, Esaú, o sea, Esaú, la tribu de Esaú, Edom, se puso contento y se puso a reír, ¿sí? Y por eso es que el Señor viene y da una profecía contra Edom, ¿sí? Y le reclama, y le dice, cuando mi pueblo era llevado cautivo, tú te estabas divirtiendo, ¿sí? Tú te estabas divirtiendo. Y entonces, por eso las vas a pagar, le dice el Señor. Las vas a pagar porque no es así la cosa. No se trata de divertirte cuando ves a alguien dañado, sino te tenés que lamentar. ¿Sí? Ahí en Ezequiel 25, del 12 al 14, el Señor dice, así ha dicho el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza en la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron. Por tanto, yo te vamos a ver. No, no es esta la profecía. Hay otra profecía que la voy a buscar.
pero es una profecía en contra de Edom. El Señor le advierte porque, porque se burlaron de Israel cuando de, estaba siendo cautivo. Vamos a ver, aquí hay una. Ok, vamos a ver. Ok, aquí está. Es Ezequiel 25, dice. Oiga bien cómo dice. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, pon tu rostro contra los amonitas y profetiza contra ellos. Es contra los amonitas. Y diles que presten atención a la palabra del Señor. Ustedes se burlaron cuando vieron que mi santuario era profanado, que el país de Israel era devastado y que a los habitantes de Judá se los llevaban en exilio. Es contra Amón, perdón. Es contra Amón, no es contra Edom. Me equivoqué contra quién era. Entonces, el Señor le dice, ¿verdad? Tú te burlaste cuando el pueblo de Israel estaba pasando por mi castigo, ¿sí? Entonces, hermanos, en ningún momento debemos de sentirnos contentos al ver que la vida de otros es destruida. Solo los perversos hacen eso, ¿sí? Muy bien. Siguiente tópico. La gente acepta que el pecado se vuelve ventajoso para sus vidas. Cuando una persona ha aceptado las malas influencias, acepta que el pecado se vuelve ventajoso para sus vidas. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que cuando una persona se ha dejado influenciar por el perverso, por el malvado, entonces va a aceptar o va a tomar el pecado como la primera alternativa para resolver los asuntos de su vida. ¿Sí? Es decir, si tiene que tomar decisiones, una decisión incluye el pecar y la otra no, ¿sabe por cuál se va a decidir? Por la que incluye el pecado. Y lo va a hacer de una manera natural. El perverso lo va a hacer de una manera natural. En ningún momento va a considerar alternativas correctas, agradables, ¿verdad? A los ojos del Señor, sino siempre se va a inclinar prioritariamente a tratar de resolver los asuntos de su vida a través del pecado. ¿Sí? Ahí en el 11 dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y está hablando de acechar sin motivo al inocente, porque, digamos, está hablando de la primera alternativa que ellos piensan, ¿verdad? Mira, necesitamos plata, hay que ir a asaltar, hay que ir a matar, hay que ir a robar. Ah, es que yo tengo un puesto en la caja de una empresa, entonces yo voy a robar. Yo estoy en un puesto donde puedo girar instrucciones que me pueden favorecer, lo voy a hacer. Eso es lo primero que viene a la mente de la persona que ha aceptado las malas influencias. ¿Sí? Entonces piensa que el pecado es ventajoso y por eso lo toma como la primera alternativa para resolver los asuntos. ¿Sí? Si hay que ir a acechar al inocente, no lo duda. Si hay que ir a robar, también. Si hay que ir a engañar, también. ¿Sí? Si hay que hacer cualquier perversidad para resolver algún asunto de la vida, también. Si hay que ir a insultar, si hay que ir a mentir, si hay que ir a blasfemar, no lo duda. ¿Sí? No lo duda. ¿Por qué? Porque es su primera alternativa. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es decir, instrumentalizan el pecado como modus vivendi. ¿Sí? O sea, el pecado se vuelve un instrumento importante, importantísimo y crucial en sus vidas para el modo de vida que tienen. ¿Sí? El pecado. ¿Sí? Por ejemplo, una prostituta instrumentaliza el pecado como modo de vida. ¿Por qué? Porque, digamos, es su primera alternativa. ¿Sí? Así es. Hay
hay diferentes modos de vida, diferentes modos de ganarse la vida, diferentes modos de hacerse de bienes, pero una persona así instrumentaliza el pecado de la verdad, de la fornicación y del adulterio para vivir bien. Sí. Entonces, eso es lo que sucede con una persona que acepta que el pecado es ventajoso para sus vidas. Sí. Y aquí hablo también de todo ese estilo de vida hoy de muchas jovencitas que venden sus cuerpos por celulares y que tienen sus famosos sugar daddy, y los jóvenes, los varones también tienen sus sugar mommy, para poder estar adquiriendo bienes, ¿verdad? Y estarse acostando a cambio de esos bienes. Eso es instrumentalizar el pecado. Sí. Sí, para ellos es algo valioso, porque el pecado es algo valioso. ¿Por qué? Porque es lo que les permite adquirir las posesiones y los bienes que ellos aparentemente necesitan. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, jóvenes, jovencitas, porque en el ambiente que ustedes se mueven, llegan las tentaciones. ¿Sí? Llegan las tentaciones donde están en los colegios, y en los colegios, ¿verdad? Ya llega una compañerita y le dice, mira, ¿quieres ganar dinero fácil? Mira mi celular, ¿verdad? El último iPhone 20, no sé por qué número va. Mira mi número, mira mi celular. Este me lo dio mi sugar daddy, ¿verdad? Si quieres uno igual, mira, solo tenés que ir y prestar tus servicios sexuales. Sí. Y si la otra muchachita es codiciosa y se deja influenciar, entonces se sigue extendiendo la cadena de prostitución, porque eso es lo que es, ¿verdad? Se sigue extendiendo la cadena de prostitución a lo largo de la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. No hay que, digamos, eh, no hay que instrumentalizar el pecado. El pecado nunca es ventajoso. El pecado siempre trae problemas, siempre trae consecuencias, siempre trae, digamos, lamento, ¿sí? Hay sociedades en las que el VIH se ha incrementado, como ustedes no tienen idea, precisamente porque la promiscuidad ha ascendido demasiado por ese tipo de prestación de servicios que se da entre los jóvenes adultos por esos bienes, y por esa razón hoy mucha gente está contagiada con VIH, ¿verdad? Por causa de caer en esas redes. Y después entonces se lamentan, empiezan a llorar, ¿verdad? Empiezan a decir, Dios mío, ¿qué estaré pagando? ¿Verdad? Pero es precisamente por eso. Entonces, tengamos cuidado. Perdón que me haya detenido un poquito en esto, pero esto es lo que hoy día hay que atacar en medio de la sociedad, porque la gente ha trivializado el pecado, lo ha instrumentalizado como modo de vida, y entonces eso lo que hace es que lleva a la perdición a muchos. Muy bien, aman la simpleza justificando el pecado. Ahí en Proverbios 1:22 está hablando de la simpleza. Ahora, la simpleza es una persona que no medita ni siquiera en qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Simplemente se deja llevar por el consejo, por el mal consejo, y va como tamo que arrebata el viento con el mal consejo, ¿verdad? Con las malas influencias, se deja llevar, se deja contaminar, y al final lo que hace es que justifica su pecado, ¿sí? Justifica su posición perversa. ¿Por qué? Porque para esta persona el pecado es ventajoso, ¿sí? Se vuelve ventajoso. Entonces, ahí en Proverbios 1:22 dice, ustedes muchachos inexpertos y burlones, estoy leyendo en la contemporánea, ¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? ¿Sí? ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? En la versión Reina Valera dice, ¿hasta cuándo vos simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? De eso está hablando. Está hablando de gente que ni siquiera se detiene a meditar si la influencia que está recibiendo es buena o mala, sino que solo la adopta y se va
¿verdad? Comete, acepta las influencias, comete fechorías, piensa que el pecado le es ventajoso y después se justifica. ¿Sí? Es decir, usted le va a hablar de que lo que está haciendo está malo y después va a decir, no, es que lo que pasa es que yo tomé esa decisión porque a a mí me gusta, ¿sí? O porque yo creí que era la mejor alternativa, ¿sí? O porque, mire, es que no hay otra manera de ganarse la vida, ¿sí? La vida está cara, ¿sí? Todo eso, esas son excusas que la gente da, ¿sí? Entonces, eh, nunca hay que aceptar el pecado como ventajoso, ¿sí? Y tampoco hay que instrumentalizarlo. Entonces, aunque el pecado los consuma, lo siguen viendo atractivo y como la mejor opción. Así es. Es decir, está el pecador, está revolcándose en el pecado, ¿sí? En la asquerosidad del pecado. Pero usted le dice, mire, deje el pecado. Y va a decir, no, ¿cómo vas a creer? Si yo vivo bien, estoy tranquilo. A mí me encanta. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy feliz así como estoy. Aunque el pecado lo esté destruyendo. Aquí yo hace poco, no sé a quién le comentaba ese testimonio de de un, o no sé si lo comentaba aquí, de un practicante de hechicería. Este practicante de hechicería era muy sonado en su pueblo y él alardeaba de que era el mero mero, ¿no? Y él decía que Satanás era su rey y que Dios no existía, que si existía, Satanás era el más poderoso y todo eso. Y le daba culto al diablo. Sucede que una vez cayó preso, porque obviamente así es, ¿verdad? El enemigo con una mano da y con la otra les golpea, pero les golpea y la gente no se da cuenta. Y golpea a todos, porque siempre lo he dicho, ¿verdad? El enemigo es enemigo incluso hasta de los que le sirven. Y entonces, este señor cayó en la cárcel. Y ahí en la cárcel, él siguió practicando hechicería. Pero ahí en la cárcel le fue tan mal, cada vez le iba de mal en peor, ¿verdad? Lo golpeaban, lo ultrajaban, le hacían de todo al pobre. Él tenía una mala vida, pero mala vida, tanto así que él llegó a ponerse bien delgado, delgado, delgado. Estaba todo desnutrido. Y todavía seguía en la brujería, la hechicería. Y entonces llegó un compañero de él que ya era cristiano, un compañero de ahí de la prisión, y le dijo, mi amigo le dijo, ¿acaso no estás viendo cómo te está destruyendo el enemigo? ¿Acaso no estás viendo cómo la práctica de la hechicería te está destruyendo y todavía estás ahí? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta? Y él decía, no, no, es que lo que pasa es que eso es lo mejor, decía, todavía. Entonces le decía, mira tu cuerpo, mira tu vida, está hecha todo un desastre. Pero él decía, no, no, es que es lo mejor que puedo hacer. Dice, ya no hay. Y es que así le pasa a uno a veces, así es la vida, a veces se gana, a veces se pierde, pero yo estoy bien, yo estoy bien. Y le dijo, no sé qué más tiene que pasar para que te des cuenta que tu pecado te está destruyendo. Sí. Y le presentó el plan del evangelio, ¿verdad? Al final, pues, creo que el Señor aceptó a Cristo y se dio cuenta de la diferencia de andar revolcado en el pecado que andar con Cristo. ¿Sí? Entonces, así pasa. La gente que acepta el pecado como ventajoso para sus vidas, aunque el pecado los esté destruyendo, lo van a seguir viendo atractivo y lo van a seguir viendo como la mejor opción y lo van a seguir viendo como la mejor decisión, ¿sí? A tomar. Así es que entonces, cuando una persona ha sido influenciada por, por gente perversa, pasa eso, ¿sí? Pasa que ve el pecado como ventaja. Pero déjeme decirle una cosa, el pecado jamás es ventaja. Jamás es ventaja. El pecado es destructivo. El pecado es altamente nocivo para toda vida humana.
aunque se lo vengan a presentar con un envoltorio bonito y atractivo, el pecado sigue siendo lo que es, ¿sí? Algo completamente destructivo para la vida del ser humano. Entonces, no nos dejemos influenciar por las personas que quieran engañarnos, como dice el versículo 10 de este pasaje. Bien, y por último, el último tópico es que las malas influencias corrompen la vida y la gente que acepta esas malas influencias se autodestruye. Se autodestruye. ¿Sí? Es decir, se hace daño, se hacen daño a ellos mismos. ¿Sí? Ahí en Proverbios 1, 17 y 19 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Bien, entonces, la gente que acepta las malas influencias se autodestruye. Es decir, ellos mismos tienden trampas a sus propias vidas. ¿Sí? Tienden trampas. Lo que para ellos en algún momento es placentero, es una trampa que se están tendiendo ellos mismos. ¿Sí? Por eso es entonces que el Salmo 36, el Salmo 37, perdón, el Salmo 37 empieza de una manera muy especial, que dice de la siguiente manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Los perversos son esa hierba verde que pronto se secará. ¿Por qué? Porque se autodestruye. Las perversidades que ellos arman, ¿verdad? Son la misma trampa en la que ellos caen. Y por eso entonces debemos de alejarnos de la maldad y de todos aquellos que nos inciten a la maldad, porque al final el malvado se autodestruye. Recordemos que nadie puede ser burlado, dice el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. ¿Sí? Así de que no, no aceptemos esos postulados en ningún momento y en ninguna faceta de nuestra vida, en ninguna área de nuestra vida, porque podemos en algún momento determinado ser alcanzados por nuestra maldad. Yo leía Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la gente que acepta las malas influencias y adopta un modo perverso de vida, ¿verdad? Volviéndose malvados, volviéndose amadores de los placeres, sintiendo el pecado como ventajoso, entonces se va a autodestruir, ¿sí? Ellos, sabiendo que sus vidas corren peligro por vivir en maldad, deciden hacerlo, ¿sí? Como les digo, ¿verdad? Les mencionaba, por ejemplo, los narcos, que ellos saben que sus vidas corren peligro, pero se meten ahí. ¿Por qué? Porque la ambición a tener bienes, ¿verdad? Para satisfacer sus placeres es mayor al valor que le dan a su vida. De hecho, ellos manejan un término que dicen, yo prefiero vivir un día como rey que un año como buey. Así dicen ellos. ¿Sí? No es así, no debería ser así. Nosotros, como seres humanos, debemos siempre buscar el hecho de salvar nuestra vida, ¿sí? Del quitar los riesgos de nuestra vida. El asunto es que estas personas, aunque digan así, cuando ya se ven frente a la muerte, siempre procuran evadirla, ¿no? Pero muchas veces se les hace tarde. Así es que estas personas corren peligro, o sea, sabiendo que sus vidas corren peligro por vivir en la maldad, deciden hacerlo, ¿verdad? También menosprecian
Menosprecian sus vidas por un momento de placer. Así es. Menosprecian sus vidas por un momento de placer. ¿Cuántas personas, cuánta gente no ha caído en el error de tomar una decisión, de disfrutar un momento de sus vidas, aunque el resto de sus vidas sea marcada por ese acto, por esa, digamos, por esa decisión que tomaron, por esa acción que cometieron, ¿sí? Y se pasan lamentándose toda la vida, ¿sí? Entonces, y esto es autodestructivo, ¿sí? Es autodestructivo, ¿por qué? Porque no valoran su vida, ¿sí? Simplemente para el placer es mayor y entonces se dedican a ese momento de placer, aunque ese momento de placer les cueste la vida, les cueste dolor en el resto de sus días aquí en la tierra, les cueste, digamos, la paz, ¿sí? Porque muchas veces lo que hace la gente es que vende su libertad, vende su paz por causa de un momento de placer, ¿sí? Eso es lo que pasa con una persona, por ejemplo, que se acuesta con alguien que tiene VIH. Por un momento de placer, perdió su vida, menospreció su vida. Y alguien me va a decir, no, mira, hermano, es que ahora ya hay tratamientos y un montón de cosas, pero ya está marcado. Sí, ya está marcado. Entonces, la gente perversa se autodestruye. La gente malvada se autodestruye. Hay mucha gente que no recibe una segunda oportunidad, hermanos. Y para todos los que me escuchan, a veces las personas reciben ofrecimientos que se corrompan por malos ofrecimientos, ¿verdad? Y entonces las personas dicen, no, pues que no va a pasar nada. Y de todo modo voy a tener una segunda oportunidad. Déjeme decirle que en el cementerio hay un montón de gente que no tuvo una segunda oportunidad. Así es. Entonces, no hay que menospreciar nuestras vidas por un momento de placer. Y esto aplica también para los cristianos. Sí, esto aplica muy bien para los cristianos también, porque a veces se cede a la tentación por un momento de placer, aunque nuestras vidas queden marcadas por el resto de nuestros días. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado con autodestruirnos por un momento de placer. Y la gente que se autodestruye porque son incautos, que mueren por sus propios desvíos y son necios a quienes los destruye la autosuficiencia. Es decir, ellos son autosuficientes, no necesitan de Dios, no necesitan de nada, sino que ellos son autosuficientes, se vuelven necios por ello y entonces por sus propios desvíos mueren. Sí. Ahí en la Reina Valera dice en el 32 de ahí de Proverbios 1, dice de la siguiente manera: porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Así dice. Entonces, los perversos se autodestruyen, porque como lo dice la Reina Valera, ¿verdad? Son ignorantes y por eso se desvían y por ahí se desvían hacia la muerte, ¿sí? Y la prosperidad de ellos, ¿verdad? Su insensatez, su autosuficiencia, los va a echar a perder. Así es que entonces, hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Como dije, es un tema a nivel general, a nivel global, que aplica para toda persona, para los no cristianos, también para cristianos, para que estemos siempre alertas y no nos dejemos engañar por estos perversos que muchas veces lo que quieren es a que les acompañemos en su maldad, en su camino de maldad. Pero el que es sensato va a habitar confiadamente, va a vivir tranquilo y sin temor del mal. ¿Por qué? Porque el que es perverso siempre va a estar siendo perseguido por su maldad y no va a estar en paz. ¿Sí? Ahora, el que oye la palabra y es sensato, como dice el versículo 33 de este capítulo, va a habitar confiadamente. ¿Por qué? Porque sabe que
No, nadie lo va a andar persiguiendo por causa de su maldad, ¿sí? Él va a vivir tranquilo y sin temor del mal. Así de que entonces tengamos cuidado y seamos sabios, apliquemos la palabra. Si viene la tentación, no le hagamos caso. Si viene alguien, por mucho que se manifieste como sabio, como inteligente, pero nos trae propuestas que van a corromper nuestras vidas, hagámonos a un lado, dice este capítulo, ¿verdad? Quitemos nuestro camino de ellos. ¿Por qué? Porque al final la maldad nos va a alcanzar, al igual que a ellos los va a alcanzar. Así es que, amados hermanos, el Señor les bendiga, que este mensaje quede clavado en nuestra mente, que debemos de estar siempre alertas en contra de las malas influencias, porque cuando nosotros somos cristianos, el enemigo va a tratar de derribarnos con influencias perversas para que nosotros cedamos a la tentación y dejemos en mal el nombre de Cristo. Y para aquellas personas que no son cristianas, siempre van a llegar personas que los van a influenciar para que corrompan su vida y que la muerte les alcance de manera inminente. Así es que si tenemos familiares que todavía no son cristianos, pongámosle esta prédica para que entiendan de que tienen que cuidarse, ¿verdad? De las malas influencias y que pongan atención mejor a las buenas influencias, que las buenas influencias lo van a llevar a la salvación a través del Evangelio, ¿verdad? Porque las buenas influencias estamos hablando del Evangelio como tal. Y las malas influencias estamos hablando de la perversión que Satanás expone al mundo para destrucción. Así de que si tenemos familiares, eh, digámosles que sean sensatos y que puedan ver esta clase. Muy bien, esta es la clase de hoy. Me alegra mucho saludarlos, me alegra mucho que podamos tener esta clase. La próxima semana ya vamos a empezar a ver cómo bloquear las malas influencias, ¿sí? Cómo bloquearlas, porque las malas influencias siempre van a venir, siempre. A lo largo de nuestra vida van a venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para bloquearlas? Vamos a empezar a aprender esto lo vamos a ver por 2 miércoles de los pasos, ¿verdad? O las acciones que tenemos que tomar para bloquear las malas influencias. Muy bien. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un gran gusto poder compartir esta clase con cada uno de ustedes. Nos quedamos siempre en la clase virtual con los hermanos para resolver las dudas que tengan. Muy bien, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Buenas noches.